José Gregorio, como siempre, un placer tenerte hoy en la cámara. Bienvenido. Por favor, el honor es nuestro, ¿no? En que a través de los espacios de ese programa que ustedes de manera magistral dirigen en nombre de la Cámara de Comercio de Maracaibo, centenaria, por supuesto, siempre Señor. dispuestos a dar nuestra modesta y humilde contribución. Así es. Vamos a entrar en materia, José Gregorio. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico del sector comercio y servicio. Me gustaría poner en contexto a nuestra audiencia cómo describes hoy la situación del sector comercio y servicios en Venezuela. ¿En qué punto estamos y cuáles son los principales retos que enfrenta el empresariado en este momento? Indudablemente que, dados los últimos acontecimientos también del mes de enero, de los primeros días del mes de enero, hay una reacción natural en todo el ecosistema de la economía nacional en relación a las expectativas. Las expectativas favorables que se ven en el sector industria, en el sector turismo, en el sector construcción, en todos los sectores no son ajenas al sector comercio y servicio. Porque en el fondo eso es natural en el ser humano, pues la misma dinámica en la economía se alimenta de expectativas. De hecho, hablando con algunos economistas, ellos ven una cátedra también que se llama expectativa, que precisamente pueden ser favorables o desfavorables, pero te permite también incluirle el factor de emocionalidad a cualquier proyecto que tenga. Entonces, desde Conce Comercio estamos viendo unas buenas expectativas, pero queremos administrar también el optimismo. Ese optimismo tiene que ser racional, aterrizado en el sentido de que entendemos y creemos que efectivamente hay y va a haber un impacto positivo en la economía, ¿verdad? Sobre todo apalancado por el sector energético, por petróleo. En este caso allí el petróleo va a retomar un rol preponderante y que eso indudablemente ese crecimiento que estiman los economistas en materia petrolera, más o menos estimado es un promedio del 30%, puede impactar en el Producto Interno Bruto a que podamos llegar a un 10, a un 12% de crecimiento de este año 2026. Son estimaciones, por supuesto, pero eso trae implicaciones también para otros sectores. Apalancar la actividad petrolera como una de las actividades principales, como una de las fortalezas que tiene indudablemente, ¿verdad? La economía venezolana también pasa por pasearse por escenarios que requiere también y que son favorables reconstruir todo el sistema de equipamiento y de soporte. Uno, la parte eléctrica. Si no le das energía, que puedes agarrar y te trae generadores simultáneos, unos autogeneradores y tal, pero esos generadores no pueden quedar para siempre allí. Los generadores se diseñan para situaciones de emergencia, para atender coyunturas, ¿verdad? Eventualidades. Pero lo normal es que tengas una conexión estable en el tiempo que te permita realmente apalancar esa producción. Eso por un lado. Y lo otro que tienes también son las empresas que le prestan servicio a las operadoras principales. Esas operadoras principales que van a ser en su inmensa mayoría o en su totalidad empresas extranjeras ya muy nombradas en el país, Chevron, Eni, Myron Brown, Repsol, ¿verdad? Sobre todo Chevron que está tomando la delantera en este caso y vendrán otras y bienvenidas sean todas las que vengan, van a Así es. necesitar también que las empresas que prestan servicios, ¿verdad? Las que prestan servicios de traslados en lancha desde los muelles, las que le hacen mantenimiento a los pozos petroleros, las que tienen sus galpones también con tornerías para hacer reparaciones en cada uno de esos equipos, tienen que estar activas. Entonces, Así es. esa solicitud nuestra respondía realmente y queremos reconocerle los derechos de autor a la Asociación de Comerciantes Industriales de Lagunillas, de ASIL, donde nos hizo ese planteamiento y nosotros servimos de interlocutor y le hemos hecho eco y eco y eco porque entendemos que eso es una actividad fundamental para que puedas apalancar la actividad petrolera. Tiene que haber una activación aguas abajo, pero completa. Ahora nuestro planteamiento va un poco más allá. Claro. Insistimos, celebramos que haya esta reactivación, apoyamos por escrito y de manera pública también la reforma parcial a la ley orgánica de hidrocarburos, mayor transparencia en la asignación, mayores libertades en la comercialización, disminución del impacto tributario también en la contribución para que eso se pudiera drenar en un sentido mucho más ágil y transparente, adaptado a las nuevas tendencias internacionales, etcétera, etcétera. Pero además de eso, nosotros aspiramos que ese impacto de los ingresos petroleros también pueda tener incidencia en otros sectores y estratos de la sociedad. Eso tiene que verse también reflejado
para que podamos apalancar un sistema de educación, un sistema de fortalecimiento de los servicios públicos, de los sistemas de salud, fortalecer el turismo como una empresa generadora, fortalecer la parte de la petroquímica, que es Sí. importante. Ahí tenemos fortalezas también. Entonces nosotros aspiramos que no solo nos pongamos a una máquina, en una locomotora para seguir convirtiéndonos en lo que hemos sido en los últimos 100 años, que es una economía que dependa fundamentalmente de una actividad monoproductora. Totalmente. José Gregorio, nosotros la semana pasada estuvimos conversando con Jesús Palacio y él destacaba que de cara al escenario político del 2026, algunos economistas proyectan un crecimiento del PIB de 2 dígitos. Ayer mismo Adrubero Olivero hablaba de una estimación cercana al 12%. Desde Consecomercio, ¿qué proyecciones manejan y cómo podría impactar ese crecimiento en el sector comercial y servicios? Bueno, indudablemente que nosotros coincidimos, incluso algunas estimaciones nuestras podrían superar ese 12% que habla Asdrúbal también. ¿Y de dónde nace ese optimismo? Porque recorremos el país y cuando Claro, usted está solo en Caracas, los que venimos de la provincia, ¿verdad? También entendemos que en Caracas nada más no hay iniciativas ni expectativas favorables. Está a lo largo y ancho. Cuando hablamos del petróleo, a la gente solo se le viene a la mente el estado Zulia, donde están ustedes, Falcón, Anzoátegui y Monaga, y dejan por fuera los llanos. Hay petróleo y hay gas. Por ejemplo, exacto. las plantas de gas del Yucal y el Placer en Guárico tienen una potencialidad importante, no tan significativa como las de Anaco, por ejemplo, ¿verdad? Pero tienen gas, tienen petróleo, aportan a esa, contribuyen también. Entonces, cuando tú ves todas esas expectativas, dices, cuando comienzas a sumar eso, el concepto de servicio, que hoy en día nosotros en el sector comercio y servicios aportamos hoy al 31 de diciembre, no estoy hablando del 3 de enero para acá, le aportamos un porcentaje superior al 14% del Producto Interno Bruto. ¡Wow! Y de ese 14%, el comercio en sí mismo era un 3, un 4%. Es decir, la diferencia de esos 10% era de servicio. Entonces, la materia de servicios lleva implícito servicios profesionales, servicios de plataformas tecnológicas, servicios también para el área industrial, mantenimientos de aires acondicionados, reparaciones de vehículos, servicios aeronáuticos, servicios en la parte marítima. Ese es un amplio sector que eso nos permite a nosotros tener un enfoque sumamente optimista, de decir que si acoplamos bien que esos recursos del petróleo comience a haber un poquito más de compra venezolana, un poquito más de contratación de nuestras empresas que están radicadas acá en el país, nuestras capacidades técnicas que muchos están allí y que favorablemente pudieran venir sin restricciones personales con esta nueva ley de amnistía también, hoy estaríamos nosotros abonando un terreno fértil para que en un corto plazo pudiéramos comenzar a ver los indicios de una recuperación, porque hay que tener mucha responsabilidad en transmitirle a la gente que no hay soluciones mágicas, pero hay caminos que se están arbitrando que nos permiten pronosticar que va a haber una recuperación efectiva. Ahora, también en esa misma línea hemos planteado que no nos quedemos en que esa recuperación sea, insistimos, hasta el cansancio en el área petrolera. Este país no puede seguir siendo un país monoproductor, lo celebramos. Ojalá podamos llegar en 5, en 8, 10 años a 5, 6 millones de barriles en producción petrolera. Eso es un desarrollo bastante ambicioso, pero ese petróleo, ¿cómo lo usamos para apalancar otras áreas que no dependan de los vaivenes cíclicos de la economía? Cuando haya el tiempo de las vacas flacas, no vamos a tener un fondo donde podamos compensar esos desequilibrios también fiscales. Y ese fondo no lo podemos utilizar además para darle un toquecito al impacto social, que ese fondo no se tenga como un ahorro como cuando le dicen a uno las mamás, mira, la vajilla de la casa, ese es cuando venga alguien importante y nunca llega ese alguien importante. Entonces, oye, Exactamente. la gente de abajo tiene que sentir que ese fondo está para prever estados cíclicos, pero también estados socioeconómicos. Y otro tema, para garantizarle que en un futuro a cualquier gobierno que pueda tener la posibilidad o la inclinación de intervenir una empresa, tú puedes recurrir en el extranjero y resarcirte un daño también que pudieran causarte por lo que llamamos en el derecho el hecho del príncipe, la actuación del Estado ante el administrado. Entonces esos son casos en los cuales nosotros queremos hablarlo en profundidad, con respeto, pero con mucha claridad. Hablemos un poco, José Gregorio, del tema de las exportaciones y oportunidades que hay para este sector. En este contexto de posibles señales de crecimiento, Gustavo González Bellutini afirmó recientemente que las exportaciones no petroleras crecieron un 6%, logrando acceder a mercados de élite global. ¿El sector comercio y servicios está aportando ese porcentaje?
¿Y dónde identifica Concecomercio las principales oportunidades para ampliar la presencia del sector en mercados internacionales? Bueno, si usted hace abstracción del tema petrolero y lo ponemos a un lado y vamos en la línea de decir, ok, perfecto, muy bien. Usted ve potencialidades en el área agropecuaria. Hay una cantidad importante cuando usted vuela este hermoso país, para mí el mejor país del mundo, que son tierras que están ociosas y que tienen a lo largo y ancho o a los lados unos recursos hídricos importantes, tienen agua para hacer sistemas de riegos también. Entonces, nosotros vemos en el área agropecuaria en el área agrícola y la área pecuaria una potencialidad importante. El estado Zulia da muestra de eso también. El ganado de Así es. muchísima, de alta calidad, pero eso también hay en Carora, eso también está en Los Llanos, eso también está en Yaracuy, eso también está en Portuguesa y etcétera. Entonces, cuando tú ves allí, ese es un sector que le damos posibilidad de un autoabastecimiento para una exportación de alimentos. ¿Y dónde podría ir esas exportaciones también? ¿Verdad? Bueno, pero quiera sumar otros rubros. El rubro del cacao, que ya está en boga también. ¿Y por qué exportar cacao y no producto terminado? Eso es importante y agregarle valor a ese producto aquí en Venezuela para que el empleo lo generes en Venezuela en los procesos de transformación. Y ese aguacate que tú ves que va, pero es que aguacate son pocas semillas, no importa, pero es un símbolo importante también. Los camarones, esa empresa también que está allí en el estado Zulia, que por cierto era una de las empresas que más le aportaba divisas al sistema económico venezolano. Nosotros hemos planteado en forma privada también que hay que buscar el rescate de esas empresas que por una u otra razón, que no es el tema analizarlo, estaban en manos del Estado o fueron ocupadas, fueron intervenidas, han sido supervisadas. No veamos por el retrovisor, con mucho respeto hemos pedido, vamos a devolvérsela en buena lid, bajo unas auditorías a sus legítimos propietarios también, vamos a buscar cómo les damos financiamiento, cómo los ayudamos, cómo les facilitamos la vía. Entonces tienes unas áreas importantes, miren, en un futuro el área metalúrgica también va a ser una recuperación importante para este país. Tienes la bebida alcohólicas, el ron. El ron venezolano ya hoy en día es un símbolo importante para todos. Tienes una cantidad de rubros que puedes potenciar. El café, mucho de ese café colombiano que usted ve con una marca importante como Juan Valdés, viene del Táchira y de Mérida. Qué increíble, ¿no? También tenemos ahí. Entonces, ahora, pero ¿qué necesitamos además de eso? Además de hacer trámites celeros, rápidos, expeditos, necesitamos fortalecer la infraestructura también en puertos y aeropuertos. Los puertos y aeropuertos tienen que tener todos los equipos logísticos necesarios de nivel de vanguardia para poder estar también en un proceso de agilización. Por ejemplo, los camarones, las especies marinas tienen unas cadenas de frío, tienes que tener esos dispositivos en los puertos, tienes que mantener un ciclo importante, los estándares internacionales tienes que revisarlos y tienes que revisar los costos que tienes también allí, porque esos costos, cuando tú sumas toda esa estructura, te sacan del mercado internacional. Entonces tú dices, bueno, y podemos llevarle a Canadá, a Estados Unidos, a Alemania, sí, perfecto, pero tenemos aquí unas islas más cercanas que hemos insistido. Tenemos las islas del Caribe, 2 millones de residentes, 20 millones de visitantes todos los años que vienen de Europa y no producen, Totalmente. y no producen ni la lencería que consumen. Entonces, ¿cómo no Ajá. podemos hacer con la India, que es el primer productor textil, un convenio y nosotros hacer el procesamiento de esos textiles aquí? ¿Cómo no podemos unirnos con Panamá, por ejemplo, que nos reunimos ayer con los representantes diplomáticos también y hacer un joint venture? Ustedes son fuertes en logística, nosotros tenemos esta producción, enviamos a estas islas del Caribe, enviamos a Asia, enviamos también a Europa. O sea, hay que buscar cómo actuar juntos en estas nuevas etapas donde hemos focalizado cuatro o tres grandes bloques económicos como Estados Unidos, como Asia y la Unión Europea. Entonces no podemos actuar aislados. Sí, y que además eso que está mencionando José Gregorio tampoco es que es algo inédito en Venezuela. Venezuela tenía empresas textiles y telares, por ejemplo, Telares Maracaibo, empresas que hasta cotizaban en la bolsa. O sea, para nosotros no va a ser algo nuevo, lo que hay que retomar algo que ya existía. Nada de lo que hemos hablado estamos inventando el agua tibia. Lo que Así estamos es es, retomando ideas ahora. Esas empresas tenemos que ayudarlas a que se actualicen en tecnología. O sea, totalmente. ¿cómo compites en el mundo hoy, por ejemplo, con la industria automotriz con China? No puedes competir Estados Unidos, no puedes competir Alemania. Alemania cambió de rubro ahorita en competencia de automóviles y a la parte armamentística. Eso es medio polémico, bueno, pero fíjate, están buscando una fortaleza, competir con China en la parte automotriz, pues bueno, vamos a restablecer las empresas en Carabobo para la parte automotriz, porque aquí exportamos, eso es verdad,
pero esas instalaciones tienes que modernizarlas. Eso pasa en cualquier sector de la economía y el sector comercio y servicio. Estamos buscando, por ejemplo, que los fondos de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, la LOCTI, es una herramienta importante para que parte de ese aporte usted lo utilice en la actualización de su software, de su hardware, de tecnología, de acuerdo a la naturaleza y el modelo de negocio que tenga. Eso es una de las áreas. Y las otras áreas también es ver, oye, tenemos que nosotros de alguna manera atender y quitarle ese velo al tema de la ley orgánica del trabajo que no beneficia a los trabajadores. Tenemos que hablarlo ya con franqueza. Creo que hay un punto de encuentro con los trabajadores, porque a nosotros nos interesa que nuestros colaboradores tengan buenas remuneraciones, que esas remuneraciones les permitan una planificación que hagan ellos y no el Estado ni nosotros por ellos. Cada quien tiene derecho a hacer su propia planificación del futuro que quiere para su vida, para su familia. Ahora, siguiendo en esa línea, José Gregorio, Consecomercio ha señalado a Panamá como un socio estratégico, incluso sellando una alianza para impulsar la producción venezolana. ¿Qué alcance tiene este acuerdo y de qué manera puede traducirse en oportunidades concretas para el comercio y los servicios en el país? Las capacidades logísticas nuestras hoy en día no van a ser así en un futuro. En puertos y aeropuertos son limitadas. Panamá ha desarrollado una capacidad logística. ¿Panamá qué produce? Servicio, ¿verdad? Claro, Panamá ni petróleo. Y ves cómo hay una economía que tiene un ritmo de crecimiento importante superior al 2.5% del PIB interanual. por Entonces tú dices, supuesto. wow, pero no tienen petróleo, no tienen oro. Bueno, se dedicaron a ser fuertes en lo que son. Si ellos son fuertes en un área en la cual nosotros podíamos hacer una competencia, ¿por qué no nos unimos? Entonces se trata de utilizar Bien. esas capacidades para que nos conectemos al otro lado del mundo también, para que esos costos, si yo puedo venderte un producto determinado y tú me ayudas a llevarlo, ¿cuánto cuesta tu participación en esa colocación final y cuál es mi aporte? Entonces estamos buscando que los empresarios venezolanos y los empresarios panameños podamos hacer joint venture con destinos finales en los grandes mercados del mundo. No estamos buscando competir, sino competir, cooperar, donde podemos darle una iniciativa distinta. Entonces eso queremos hacerlo con Italia, queremos hacerlo también con España, queremos hacerlo con Alemania también. Hay de esos últimos tres países dentro de la Unión Europea, Panamá para verlo acá, porque nosotros estamos abiertas a todas las corrientes de pensamiento. Nosotros lo que nos interesa en el fondo es que haya una participación, un win-win, un ganar-ganar, para que no solamente importemos. ABEX es una cámara que, por cierto, está afiliada con Consecomercio y juega un papel fundamental, ABEX. Pero ahí tienen ustedes la Asociación de Comerciantes del Estado Zulia, tienen las cámaras de comercio del Estado Zulia, tienen todas esas otras cámaras de la costa oriental del lago también, que tienen muchos potenciales. Entonces, ¿qué requieren? Reuniones, ya los planes están hechos, ya los estudios están hechos, acción es lo que requieren ahora. Mira, abrir mercados también implica nuevos desafíos, ¿no? Se ha hablado de la posibilidad de una mayor importación de productos desde los Estados Unidos, lo que podría generar un escenario de competencia más fuerte. Desde la visión de Consecomercio, José Gregorio, ¿cómo se evalúa esta posibilidad y qué mensaje le envía al empresariado nacional ante este eventual cambio de mercado? Bueno, cualquiera puede imaginarse que históricamente con Consecomercio y con Industria habían tenido visiones distintas. Y es natural, pues, porque en el comercio que somos la cara a la persona que va a comprar y está Claro, detrás del proceso de transformación y detrás de nosotros el proceso primario detrás de ello, puede decir, bueno, nosotros lo que nos interesa es vender lo que se nos permita vender. Bueno, mire, hoy en día claro. estamos actuando de manera conjunta y entendemos que si ayudamos a la industria nacional a proteger nuestros productos, una protección sana también y de acuerdo a las capacidades que tengamos. Es decir, si nosotros aquí no producimos aceite de oliva, si no producimos la harina de trigo, que no solamente la harina de maíz es parte de la dieta diaria en nuestros hogares diarios, en nuestros restaurantes diarios, oye, entonces Sí. tenemos que prohibir la importación de trigo o prohibirla. No, no, no estamos de acuerdo. O crearle unos aranceles que sean exorbitantes. No, por supuesto que no. Entonces tenemos que buscar también cómo coincidir en que donde ya estamos recuperados tengamos aranceles para competir más o menos en buena lid. Donde no tengamos una capacidad, vayamos a un sistema de aranceles progresivos y de reciprocidad. Entonces tú dices, bueno, pero nos inunda el mercado norteamericano de productos. Bueno, habrá si usted recupera la capacidad de compra de la persona en el fondo va a tener la oportunidad de decir, sobre la base de la calidad
y la cantidad lo que pueda comprar. No somos nosotros los que vamos a decir. Entonces, eso pasa porque hay un equilibrio entre la producción nacional y el mercado internacional de lo que tú importes. Porque si logras ese equilibrio, que sea una balanza más o menos equilibrada y no tan desbalanceada, por un lado, le das un portafolio mucho más amplio a los consumidores, pero a su vez le generas valor agregado. Por eso te hablaba de que por qué tenemos que seguir exportando cacao y no el chocolate o otros productos terminados. ¿Por qué los camarones y no los productos terminados solamente, no? Entonces, eso te da también una fortaleza a la hora de decir, perfecto, Estados Unidos, Alemania, España, que sea, te compro esto, pero aquí te puedo vender también esto también. Entonces, esa balanza puede llegar a un equilibrio que consideramos que es mucho más justo, porque en la medida que importas, está dando empleo en otras partes del territorio del planeta y no en tu país. Totalmente. Recientemente mencionaste la ley de hidrocarburos y recientemente fue aprobada la reforma de esta ley. ¿Cómo interpreta Consecomercio esta decisión dentro del tablero económico nacional? ¿Lo ves como una señal clara de apertura o como una pieza que aún necesita complementarse para generar impacto real? Y desde el punto de vista del comercio y los servicios, ¿cuáles deberían ser los primeros efectos visibles de esta reforma en la actividad empresarial cotidiana, a nivel de costos, abastecimiento, inversión, empleo, etcétera? Bueno, en primer lugar, ratificamos que vemos absolutamente positiva la reforma de la Ley Orgánica del Turismo como un signo de apertura a los mercados internacionales. Necesitamos inversión cuantiosa en la actividad petrolera que se estima superior mínima a los 50.000 millones de dólares para una reactivación que está entre 1 o 3 años y llegar a 1.500.000, 1.300.000 barriles. Ahí no hay criterio definido porque los técnicos están trabajando en eso, pero yo creo que la meta es llegar a más de 3, 4 millones de barriles en 4 o 5 años. Entonces ese impacto lo vemos absolutamente favorable, esta herramienta jurídica donde se dan unas reglas claras, donde se disminuyen las regalías, donde se hacen procesos transparentes de adjudicaciones de esos servicios también de exploración, de producción y de comercialización directa sin pasar por los órganos del Estado, donde va a haber auditoría sobre la colocación de esos crudos realmente que hayan sido producidos y efectivamente exportados y no reinyectados a los pozos petroleros. Entonces esos impactos son positivos. Ahora, ¿cómo se interpreta el comercio allí? Con las empresas que van a prestarle servicio a esos operadores. Ahí vamos a estar nosotros también pendientes de ese tema. Y un tema que quiero concluirles diciendo, y también vamos a apoyar la defensa de la descentralización. Nos asfixian a veces los municipios y los estados porque no tienen recursos como cumplir con la prestación de los servicios públicos. Hay que pagar los servicios con su justa dimensión, capacidad contributiva, progresividad, pero también el Estado no puede quedarse la parte centralizada en Caracas con todos los recursos. Drenemos recursos del petróleo a las regiones, drenemos recursos del IVA, drenemos recursos de la gasolina también, ¿verdad? A las regiones para que tengan suficiente y puedan tener servicios de calidad. Mira, partiendo de esa reforma, pero entendiendo que una ley por sí sola no transforma la economía, ¿qué decisiones siguen pendientes desde la visión de Consecomercio para que estos cambios realmente impulsen la actividad privada y fortalezcan la confianza empresarial? Bueno, creemos que esto es un paso importante, pero hay otra serie de medidas que son concomitantes y que van de manera armónica, pues tienen que ir unidas a estas decisiones. Una de ellas es un sistema de financiamiento. El financiamiento es un tema clave también, porque en el fondo, cuando tú revisas de manera muy rápida la historia contemporánea del mundo, ves que ninguna sociedad ha progresado cuando la clase media no se ha fortalecido. Esa clase media que no tiene ingentes recursos requiere financiamiento para su vivienda, para su vehículo, para sus estudios, para la salud. Entonces, el financiamiento es un factor clave. Indudablemente que aquí hay políticas macroeconómicas como el equilibrio fiscal. O sea, nosotros nos hemos preguntado siempre, ¿necesitamos un Estado de este tamaño que lo tenemos? Porque el Estado se mantuvo del mismo tamaño con menos ingresos y por eso comenzaron a tratar de exarcir esos ingresos desde el sector privado. Oye, tenemos que ir a una disminución del Estado, ¿verdad? Para que sea mucho más eficiente, dedica a la salud, a la educación, a los servicios públicos, pero esas personas que están en la administración pública para que no queden desempleados y las pueda absorber el sector privado, necesitamos crecer. Entonces, mire que es un juego de un círculo completo. Entonces, el financiamiento, el fortalecimiento de los servicios públicos, el control de la inflación con disciplina fiscal del gasto público, inyectarle dinero a la economía que sea producto del interno bruto, el tema del diferencial cambiario. Ahí hay tema, el tema
de los regímenes laborales, la ley orgánica del trabajo. Revisemos eso para que beneficiemos realmente a nuestros colaboradores. La actualización de plataformas digitales. O sea, vamos a un mundo metacognitivo muy complejo, dinámico, y entonces nos vamos a quedar rezagados. Esos son temas que para nosotros hay que seguir complementándonos, y la verdad es que tenemos la firme fe y esperanza de que hacia ese sendero vamos a caminar. Y hay un tema que impacta y que interesa mucho al venezolano de a pie que está escuchando esta entrevista, que tiene que ver con el diálogo social, con el salario y con el marco laboral. La semana pasada Jorge Roy destacaba una reactivación de la mesa tripartita, volviendo al centro del debate el salario venezolano. ¿Cómo evalúa Consecomercio este nuevo ciclo de conversaciones y qué tan viable es avanzar hacia acuerdos sostenibles? Y en ese mismo marco, se ha vuelto a plantear la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo o desde la visión gremial, ¿qué ajustes serían necesarios para modernizar el marco laboral sin comprometer la viabilidad del sector comercio y servicio? Bueno, en la última reunión que tuvimos con Jorge Roy como nuestro representante ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, nos estuvo dando unas explicaciones allí muy nutritivas también, y estuvimos haciendo un intercambio de opiniones. Y una de las conclusiones que hicimos fue que por primera vez en estos últimos 27, 30 años de historia propia venezolana, los trabajadores, los empresarios, el Estado coinciden en que hay una necesidad de revisar ese instrumento legal. Porque ese instrumento, así como el Código Orgánico Tributario, así como otras leyes, respondían a unas realidades socioeconómicas de un momento determinado. Hoy en día hay otras. Hoy en día la gente no tiene, la mayoría, el 67% de la población estimado, no puede adquirir las canastas básicas, fíjate, o por lo menos vamos a sustraer de la canasta básica la alimentaria, para no hablar de la básica, que tiene un concepto mucho más amplio. Si no puedes sostener la alimentaria, menos aún la básica, entonces tienes un problema también de ingreso, y ese ingreso depende de una recuperación de la economía. Entonces, desde Consecomercio estamos viendo con mucha responsabilidad que el tema central ahí está en el impacto en que puedan tener las remuneraciones, las prestaciones sociales. Tenemos que negociar eso también con nuestros colaboradores, y nosotros entendemos que el sector privado ya no puede quedarse con todo el pastel cuando tú utilizas parte de una mano de obra para que tu empresa sea exitosa. Imagínense ustedes, por más inteligencia artificial, por más robótica que tengas, el capital humano, la creatividad del capital humano siempre va a ser imprescindible, indispensable. Entonces tú tienes que darle en esa reforma un contenido también económico a esa creatividad, a ese aporte, a esa fuerza laboral. Eso es justo también. ¿Cómo se la das sin que puedas impactar en el patrimonio de la empresa? Esas son las fórmulas que tenemos que conjugar. Es decir, yo no puedo premiar a un flojo, pero tengo que premiar a un tipo que es productivo. Entonces, Así mira, es, eso es discriminatorio. No, 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 eso es competitividad, eso es así es, estímulo a la creación. Dos personas porque totalmente. tengan el mismo cargo no pueden ganar lo mismo. Entonces llama a uno salarios y llama a otro compensaciones o remuneraciones adicionales. Etiquétalo como tú quieras, pero tenemos que buscar que la excelencia, la preparación, la productividad, la fidelidad, el querer disponer y trabajar en equipo, el éxito de la empresa, y que ese salario vaya asociado al éxito de la empresa. Si mi empresa generó pérdida, ¿cómo yo voy a darte unas ganancias o una participación exorbitante? Ah, pero si mi empresa generó ganancia, ese trabajador también tiene la posibilidad y tiene el derecho de ser partícipe de ese porcentaje. Entonces tenemos que arbitrar muchas fórmulas también que nos permitan tener algo mucho más equilibrado, porque lo más importante es que desde el sector privado y el público no se nos debe olvidar que aquí hay un factor transversal en la sociedad venezolana, que han sido la inequidad y la desigualdad social. Pero me gustaría cerrar esta entrevista, José Gregorio, con un mensaje final para todas aquellas personas que están escuchándote a través de hoy en la cámara. El mensaje que quiero darles es un mensaje profundamente optimista, pero con la administración de ese optimismo bajo unos esquemas de realidad. No va a haber una solución mágica. Nosotros creemos que sí hay un impacto positivo en lo inmediato. Ya van a haber movilizaciones de equipos, ya van a haber alquileres de algunas oficinas también, de algunos establecimientos. Eso va a motorizar también parte del comercio local, y son ciclos que se van a venir cumpliendo. Y nuestro llamado es a que usted no se monte en el último vagón. Haga su planificación,
tome sus previsiones, vea cuáles son sus fortalezas, cuál es el capital humano que tienes también dispuesto a acompañarte en esta nueva etapa que va a tener Venezuela para que, por supuesto, no quede fuera de la fiesta. Bueno, presidente, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos este espacio de su tiempo para conversar sobre estos temas que estoy seguro que la gente va a valorar mucho y le va a servir de insumos también a todos los que están escuchando esta entrevista para ir planificando lo que son los próximos meses en cualquier ámbito en el que se desempeñen. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes.